Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos con un par de noticias relacionadas con lo que está pasando, evidentemente, con estas caídas que estamos teniendo. La caída de ayer en principio recuperó muy bien, recuperó muy rápido, pero hoy incidimos de nuevo en esas caídas, por lo tanto es posible que estemos, bueno, todavía no lo sabemos seguro, pero es posible que estemos en el rango de consolidación que pensábamos que iba a ocurrir en 63.000, 67.000. No lo sabemos todavía, vamos a analizar un poco lo que pasó en el ciclo anterior para ver a ver si en este ciclo más o menos podemos saber en qué parte estamos. Hay dos posibilidades, que todavía esto sea simplemente una corrección antes de esa subida a los 63.000, 67.000 para después ahí sí tener una corrección más larga en tiempo, o puede que sea ya esa corrección en tiempo que estábamos hablando para esos niveles, solo que se ha dado en unos niveles anteriores. Toda esta caída está coincidiendo también con una corrección que estamos teniendo en las bolsas, así que bueno, cuando los mercados, ya os digo, empiezan a actuar con la parte emocional, se correlacionan. Cuando se utiliza la parte racional no, pero cuando hay movimientos un poco irracionales, pues sí que se correlacionan y en este caso parece que estamos en una situación de ese estilo. Vamos a ver cómo están las bolsas para que veáis a lo que me refiero. Este es el SP500 y llevamos varios días corrigiendo. Estamos en una zona de soporte que si se pierde, pues podría darnos caídas hasta la zona de 3.766. Y el DAX alemán, que es el índice que tenemos aquí a la derecha, voy a quitar estas cuadrículas para que se vea mejor. Lo tenemos también con caídas estos últimos días, la de hoy bastante fuerte en algunos momentos, por lo tanto es factible que también esto esté relacionado con lo que está pasando, ¿no? Aún así, pues la caída del Bitcoin es mucho más fuerte que la de las bolsas, así que también es verdad que algo particular tiene esta caída, no es solo cuestión de que estén cayendo el resto de mercados, sino que había subido el Bitcoin mucho y está habiendo liquidaciones tremendas. Eso es lo que vamos a comentar ahora en las noticias. Y lo único, recordaros eso, que tenéis ahí un link de referidos de Binance para hacer operaciones dentro del exchange de compra-venta con un 20% de descuento en las comisiones que se aplican. Ese descuento es para siempre en esas cuentas que se abran con ese link. Bien, vamos con las noticias que están relacionadas con lo que está pasando. Y lo que está pasando es liquidaciones. Y nos dice aquí que la caída del precio del mercado conduce a la liquidación de posiciones apalancadas por valor de 1.100 millones, 1.100 millones en una hora. El mercado registró una caída colectiva de más del 20% en la capitalización del mercado durante las últimas 2 horas, donde Bitcoin registró su mínimo semanal, bueno, aquí ya está por debajo de este mínimo, ahora mismo, y Ethereum cayó por debajo de $1.400 por primera vez en semanas. La fuerte caída de los precios de las principales criptomonedas llevó a la liquidación de casi 6.000 millones en posiciones apalancadas, 6.000 millones, que se dice pronto, en las últimas 24 horas y en la última hora 1,15 mil millones. O sea, una barbaridad. Y ahora seguramente será algo más porque ha vuelto a hacer un movimiento bajista muy brusco. La mayoría de las criptomonedas registran caídas de más del 20% y, bueno, nos dice que incluso Peter Schiff pues anda poniendo algún tweet diciendo, metiéndose con Tesla, metiéndose con Elon Musk. Normalmente cuando Peter Schiff empieza a hacer esto suelen ser picos de mercado, es decir, si se está empezando a meter con el Bitcoin, es posible que estemos muy cerquita de un rebote importante, porque aquí nos dice que le está diciendo a Elon Musk que después de haber comprado Bitcoin, que Tesla ha caído desde su máximo histórico un 20% y que un 16% desde que compró Bitcoin, ¿no? Como si tuviese algo que ver. Estamos viendo que las bolsas están cayendo y además Tesla siempre había estado bastante sobrevalorada, ¿no? O sea que es una caída normal, pero bueno. Peter Schiff siempre aprovecha para meter ahí su cuña de publicidad
y aprovecha estos momentos y normalmente sueles dar en el clavo con los mínimos, así que posiblemente estaremos muy cerca de un mínimo, de un rebote importante. Elon Musk le ha contestado con un icono de una berenjena, que no sé, Elon Musk es un troll, no sé lo que le habrá querido decir, pero vamos, le ha troleado una vez más a Peter Schiff, que si se mete en estos berenjenales contra Elon Musk no va a poder en Twitter, o sea, le pasa por encima, ¿no? Pero bueno, sin más, lo que os quería comentar es eso, que ha habido muchas liquidaciones de mercado. Esto es lo que hay que tratar de evitar, no ponerse apalancados nunca, porque si no te van a hundir en un movimiento de estos. Siempre van a ocurrir de este tipo de movimientos, no estamos exentos de ellos. El problema de estos movimientos es que tú no sabes cuándo van a pasar. Había gente que igual se pensaba que iba a pasar en 20.000, otras personas que iba a pasar en 27.000 y han ido vendiendo pensando que iba a ocurrir esto y no ha ocurrido y ocurre ahora. Pero como no sabes cuándo va a pasar, pues no puedes arriesgarte a quedarte fuera del mercado y lo que tienes que hacer es aguantarte y seguir acumulando cada vez que hay oportunidades de este estilo. Y evitar estos apalancamientos, que lo decimos aquí una y otra vez, porque vamos a ver lo que ha pasado también en Kraken, que hay usuarios, esta es la otra noticia que os quería comentar, usuarios de Kraken exigen reembolsos por las liquidaciones durante una caída repentina. ¿Por qué es importante estar en un exchange líquido, como suelo decir yo normalmente? Porque si tú estás en un exchange líquido, es más difícil, te puede pasar evidentemente, porque seguro que algunos pares también son poco líquidos, te puede pasar también, pero en los pares más líquidos es muy difícil que te pase lo que ha pasado en Kraken estos días, ayer en concreto, ¿no? No solo en las monedas principales, en alguna otra moneda ha pasado también, que llegamos a ver precios de $700 en Ethereum, en Kraken, en el par contra el dólar, Ethereum dólar. Esto pasa porque no hay mucha liquidez en el exchange. Si no hay mucha liquidez, no hay gente puesta a la compra. Cuando en un momento dado se producen liquidaciones masivas, como ha ocurrido, pues ¿qué pasa? Que el precio cae hasta niveles irracionales porque no hay demanda en ese momento, porque no hay suficiente liquidez. Todo el mundo querría comprar a esos niveles, pero como en ese momento puntual en el que se producen las ventas masivas por salto de stops, pues no hay suficiente liquidez en el mercado, en ese exchange en concreto, y se hunden los precios muy por debajo del precio del mercado, porque evidentemente el precio no era ese. Pero en ese exchange sí era ese porque no había demanda suficiente dentro de ese propio exchange. Por eso hay que estar siempre en los exchanges más líquidos y no meterse en productos apalancados porque puede ocurrir esto perfectamente en el sitio en el que tú estés trabajando y te pueden liquidar la posición, ¿no? Así que vamos a explicar un poquito lo que pasó. Los traders de margen en Kraken, margen, este es lo que hay que evitar. Esto también no lo tiene solo Kraken, también lo tiene Binance, todos los exchanges tienen trading con margen, trading con futuros, etcétera, que son posiciones apalancadas. Y eso es lo que hay que tratar de evitar. Yo no le estoy echando la culpa ahora a Kraken ni nada. La culpa es de los operadores que utilizan esos productos que son muy peligrosos y muchas de las veces pues no saben que tienen riesgos adicionales a los del propio producto, que es que por algún motivo, el que sea, puede que sus stops no salten porque no haya liquidez suficiente y pierdan todo su dinero. Ese es el peligro de esos productos, porque la gente dice, no, pero si yo tengo un stop puesto y no pasa nada porque el stop me protege y tal. El stop te protege a veces. Si te lo saltan, no te protege. Y pueden llegarte a liquidar la posición y además con que eso ocurra una vez, porque puede que no te haya ocurrido en 100 veces, pero solo con que te ocurra una, adiós la cuenta. Adiós la cuenta. Entonces, bien, lo que os digo, los usuarios de Kraken están exigiendo una compensación después de que violentas caídas repentinas en el exchange hicieran que se liquidaran las operaciones apalancadas en medio de los bruscos retrocesos registrados en el mercado ayer. Ayer fue, que yo creo que ya va para ser hoy, la mayor vela diaria en la historia tanto de Bitcoin como de Ethereum por valor lineal y yo creo que lo van a superar hoy por cómo va de momento.
Bitcoin cayó alrededor de 9.500 dólares y Ethereum 400, pero nos dice aquí que una combinación de débil soporte de compra y liquidaciones en cascada resultó en una pérdida particularmente fuerte en Kraken. Bitcoin cayó a un 22% a menos de 45.000, mientras que Ethereum declinó un 64% para encontrar soporte en los 700 dólares. ¿Vale? Eso es tremendo, claro. Dice aquí que algunos traders incluso amenazan con organizar acciones legales contra el exchange. Pero claro, es que es la oferta y la demanda. Si no hay, si no hay demanda en ese momento, este usuario de DTK6802 declaró haber perdido la mayor parte de sus ahorros de su vida. Si no estuvieses en un producto apalancado, no hubieras perdido tus ahorros. Simplemente tendrías tus mismos Ethereum, tus mismos Bitcoin y solamente tienes que esperar a que recupere de precio para volver a ese nivel. Entonces, tú mismo te has metido en el juego y no te van a devolver nada. Por mucho que demandes, no te van a devolver nada. Nos dice aquí, he perdido la mayor parte de los ahorros de mi vida y no he recibido ninguna respuesta de un humano. Pensaba que me devolverían el dinero o perderían a todos sus clientes. Estoy hasta las narices, pero me uniré a la demanda con muchas pruebas, capturas de pantalla si no me devuelven el dinero. Esto es una pataleta. Te has metido en un producto que no controlas, que tiene un montón de riesgo, incluido riesgo de que se pueda cortar la comunicación con el exchange por cualquier motivo, problemas tuyos de internet, problemas de ellos de internet, problemas de saturación, de los que ellos no se van a hacer responsables. Y si tú tienes tus bitcoins, no pasa nada, porque aunque haya una pérdida de conexión, tú vas a tener tus bitcoins a la vuelta de la conexión y no vas a sufrir pérdidas porque el precio volverá a sus niveles normales. Pero cuando ocurren estos movimientos fuera de lo normal, que no es la primera vez que ocurren, no es el único exchange en el que ocurren, porque en Binance también ha ocurrido eso, en algún cambio que tiene poca liquidez, por ejemplo, cuando no es contra Tether, cuando Bitcoin está cotizando contra otra stablecoin menos líquida, puede ocurrir eso perfectamente en cualquier sitio, en Binance también. Entonces el problema no es un exchange o no es que un exchange en concreto se quede sin conexión en un momento puntual, porque les pasa a todos los exchange que en momentos de saturación se quedan sin conexión. Coinbase ha estado muchas veces horas sin conexión, Kraken ha estado muchas veces horas sin conexión, Binance ha estado muchas veces horas sin conexión y esos son los mejores exchanges. Imaginaros los peores. Entonces el problema no es ese, el problema es que te metes en productos muy complicados que pueden dar lugar a pérdidas importantes en momentos encima en el que el mercado se mueve mucho, que es justo precisamente en los momentos en los que más fallan los exchanges. Porque los exchange cuando hay poco tráfico de operaciones no fallan, cuando fallan es precisamente en estos momentos. Entonces, en el momento de más riesgo, si estás metido en un producto de mucho riesgo, pues ¿qué puede pasar? Lo que le ha pasado a esta persona. Y luego, pues, llorando públicamente, que si he perdido todo. Pues es que si hubieras invertido lo que tienes y no intentas apalancarte, pues no hubieras perdido todo. Seguirías teniendo lo mismo. Seguirías teniendo los mismos bitcoins. Valorarían ahora menos dólares, serían menos dólares ahora mismo, pero no hubieras perdido todo y en cualquier momento, en cuanto el mercado vuelva a subir, ya estarías ganando. Esa es la diferencia. La gente, pues, a veces prefiere aprender por las malas. Pues bueno, pues la gente aprende por las malas, pues ya está. Hay otros que son más prudentes y empiezan paso a paso y no quieren correr la maratón sin haber entrenado ni siquiera para los 100 metros libres, ¿no? Bien, nos dice, sin embargo, parece que las consecuencias para algunos se han extendido más allá de las pérdidas y se han convertido en deudas. Hay un usuario que declara que en su saldo indica que ahora le debe dinero a Kraken. Le debe 120 euros. ¿Cómo puede una cuenta entrar en negativo? Pues muy fácil. Saltan todos los stops, se empiezan a liquidar órdenes y no hay suficiente contrapartida para todas las órdenes y cae tanto que al final acabas en saldo negativo. Eso pasa en una cuenta apalancada. Dice que tenía mucho margen para cubrir las pérdidas y tal, sí, pero el mercado de criptomonedas es muy volátil y por mucho margen que tengas, ya sabes que no estás a salvo. Y encima esto no son las peores caídas que ha habido. Si esto
Si esta gente hubiera estado también en la caída que hubo en marzo, pues le hubiera pasado lo mismo. Pero alguien que tiene sus Bitcoin en marzo y son suyos y nadie se los puede reclamar porque son suyos y porque no debe nada, pues ahora sigue teniendo sus mismos Bitcoin que tenía en marzo del año pasado. Sin embargo, alguien que estaba apalancado y le pilló la caída de marzo se ha quedado sin nada. Y lo mismo que ahora, mucha gente se quedará sin nada cuando podría tener sus Bitcoin tranquilamente y esperar a que se recupere el mercado. Porque son movimientos bruscos que pasan y que han pasado en toda la historia de Bitcoin. No es algo nuevo que ocurra hoy. O sea, no es algo que digas, hoy, justo, qué casualidad, justo ahora que entro yo y cae un 20% el Bitcoin. Es que el Bitcoin ha caído un 20% como 100 veces en toda su historia. No en un día, pero en 2 o 3 días ha caído un 20% un montón de veces. Entonces, decir que es algo que es raro o que te ha pasado a ti por casualidad, pues no. Es algo que pasa habitualmente, ¿no? Dice aquí que para protegerse de las liquidaciones al por mayor en caso de colapsos repentinos y localizados, muchas plataformas de criptoderivados han utilizado durante mucho tiempo un precio de índice para determinar las llamadas de margen. Es decir, en vez de utilizar el exchange suyo, hacen un índice entre varios exchange, ¿no? Otras plataformas. Y hay otras, por ejemplo, aquí dice, sufrieron de manera similar fuertes caídas repentinas, con Ethereum en particular, cayendo en Nexo. La plataforma ha indicado en Twitter que reembolsarán a los usuarios por las pérdidas incurridas durante la caída. Bueno, hay algunas entidades que por quedar bien y por ganar clientes son capaces de asumir parte de las pérdidas. Pero eso no es lo normal. Lo normal es que si tú estás metido en un producto apalancado, asumas las consecuencias de estar en ese producto. Por eso siempre comentamos que lo mejor es no meterse en ese tipo de productos. Una y otra vez. Y lo decimos para todas las plataformas. Yo, aunque estoy en Binance y aunque tenéis ahí el link de referido de Binance y digo que operéis en Binance, también os he dicho muchas veces que no os metáis en mercados de margen, que no os metáis en mercados de futuros, que operéis en el mercado spot, con lo que tenéis. Que no hace falta correr, que las prisas no os van a llevar a mejor puerto. ¿Vale? Insisto una vez más. Y nada, poco más. Nos dice que las liquidaciones no han sido raras en medio de la reciente volatilidad de los precios de las criptomonedas. El 15 de febrero, que no ha sido hace tanto, una caída aproximadamente del 11% en Ethereum causó liquidaciones por un valor de 1.890 millones en los mercados de criptomonedas más amplios. La mayoría de las liquidaciones tuvieron lugar en Binance, con 336 millones, en Ethereum y 55 millones en Bitcoin. Evidentemente, en el exchange que más se negocia, más liquidaciones se producen, claro, evidentemente. Pero bueno, simplemente esta noticia era para que la gente esté pues más alerta con estas cosas y no se metan en estos productos complicados que lo único que hacen es al final haceros perder el dinero. Bueno, vamos a mirar el análisis técnico y vamos a comparar el ciclo con el ciclo anterior. Este es el ciclo anterior, el año 2017. Recordad que habíamos roto el máximo anterior, este representaba los 41.950. Estábamos subiendo, estábamos por esta zona de aquí. Yo creo que estamos en esta corrección, aunque podríamos estar en esta. Por eso decía al principio yo que ya dudo si estamos en esta gran corrección o en esta de aquí. ¿Por qué? Porque hemos estado en esta fase alcista que hablábamos y esto podría representar los 58.000, esta zona de aquí, los 4.386 de esta época, del año 2017, podrían representar los 58.000 y este pico de aquí, que todavía no habríamos llegado, podría representar los 63.000, 67.000. No sabemos dónde estamos, no sabemos si estamos en esta corrección y todavía nos quedaría esa subida hasta los 60 y pico mil, o estamos ya en esta y este nivel de aquí han sido los 58.000 y esto que estamos haciendo es la corrección para luego volver al mercado alcista. No sabemos exactamente en qué punto estamos. Podemos estar en cualquiera de esos dos puntos.
Vamos a quitar eso que he dibujado. Porque si os dais cuenta, vamos a mirar el tiempo que ha pasado desde el mínimo que marcó hasta este máximo de aquí. Han pasado 31 días. Y en el ciclo actual, que tengo aquí el gráfico, desde este mínimo de aquí hasta este de aquí han pasado 25 días. Así que sí que es probable que estemos en ese punto. Por el tiempo es probable que estemos aquí, en esta caída. Aquí no fue tan brusca la caída, pero daros cuenta que también estuvo en un nivel bajo y de porcentaje de caída, aunque fue menos que en esta ocasión, el porcentaje fue cercano al 20%. Ahora estamos cayendo ya más del 20% desde los máximos. Estamos cayendo en concreto, bueno, un 22%, tampoco mucho más. Si se queda ahí, es posible que estemos todavía en este punto, ¿no? Y ahora rebote, marquemos nuevo máximo y luego nos venga esta otra caída. Pero si estamos en esta otra, esto fue una caída mayor, esto fue una caída del casi el 40%. En esta fase en la que estamos, no esperamos caídas tan bruscas porque, hemos dicho muchas veces, con los inversores institucionales entrando, pues yo como mucho me espero caídas del 30%, no tanto como 40%. Pero fijaros dónde cayó. Cayó al nivel del máximo anterior. Y el máximo anterior, más o menos representa los 41.950. Lo hemos dicho en muchas ocasiones que ese puede ser un punto que todavía es factible. Hablábamos de que había un 50% de posibilidades de caer a esos niveles, ¿no? Y yo creo que estamos entre medias de esta corrección y esta otra. No lo sé si quizás en esta fase se comporte un poco diferente y estas dos correcciones más o menos acaben siendo la misma, ¿no? En este gráfico nuevo que tenemos aquí. Quizás tengamos aquí una nueva onda plana y acabe más o menos en esta zona de por aquí, que todavía tiene posibilidades de caer a estos niveles, pues un 50%, caer a 41.000. 50% de posibilidades todavía, lo decíamos estos días de por aquí. Y todavía tiene esas posibilidades y de momento no hemos marcado un nuevo mínimo de no retorno. Estaremos cerca de marcarlo seguramente. Recordad que el último mínimo de no retorno es este de aquí, los 28.885. Estamos en tendencia alcista, este mínimo no se debería perder. Y ahora en esta fase correctiva nos debería marcar un nuevo mínimo por encima de este, claramente por encima, dentro de esta tendencia alcista, que nos dé un nuevo mínimo de no retorno, como ocurrió aquí. Este mínimo nuevo que nos marcó en esta corrección fue un mínimo de no retorno también. Nunca volvió el precio a estos niveles. ¿Vale? Estos son 2.971 y desde aquí ya nunca volvió a tocar esos niveles. Y estamos en ese proceso de hacer aquí un nuevo mínimo, que podía ser el mínimo que estamos haciendo hoy o que podía ser algún mínimo cercano a la zona de 41.000. No lo sabemos dónde se va a quedar. Daros cuenta que en este gráfico de la época actual hay una diferencia con el anterior y es esta vela de aquí, que es por las declaraciones de Elon Musk. Este gráfico está como desplazado hacia arriba respecto a este, que aquí no hubo ninguna noticia que hiciera que el gráfico se desplazase hacia arriba. Entonces puede que esta corrección que en el ciclo anterior cayó hasta niveles de máximos anteriores, en este caso no se produzca y se quede en esa parte, en esa parte alta por esta vela de aquí, porque esta vela debería haber estado aquí, el nivel de precios debería haber sido este. Este día no deberíamos haber roto, nos deberíamos haber quedado en los 41.000 más o menos. Entonces toda esta diferencia que hay desde aquí, perdón, esta diferencia que hay desde aquí hasta aquí, puede que sea la que le falte al precio para llegar al 41.000 más o menos. O sea, puede que esto, puede que esto si lo desplazásemos, esta marca que he dejado aquí, si lo desplazásemos y lo ponemos a partir del 41.000, sea lo que le falte para llegar a ese precio y puede que este sea el mínimo que estemos marcando ya de no retorno. No se sabe, ¿eh? No lo vamos a
a decir hasta que no ocurra. Cuando ocurra diremos, este creemos que es el precio de no retorno. De momento no estamos seguros porque hasta que no empiece a rebotar el precio y nos vuelva a marcar un máximo relativo con respecto al anterior, no sabemos si este va a ser un precio de no retorno, pero es probable que en esta zona, en este rango, se nos marque un precio de no retorno, ¿vale? En ese rango. No sabemos si ya es el que ha tocado hoy o todavía algún día más tenemos corrección y nos lleva hasta esta zona de por aquí. Por esta zona nos va a marcar un nuevo mínimo que no volveremos a tocar. Entonces, oportunidad de compra durante estos días. Yo ya he tomado posiciones hoy. He comprado a 46.210 y, y nada, si todavía tengo algo más de liquidez, si cayese algo más, pues compraría un poco más, pero vamos, que sin más. Era algo que había ido acumulando durante este último mes y pues lo he comprado ahí. Si sigo acumulando algo más los próximos días, pues meteré un poco más. Si no, pues nada, esperar con lo que tengo, si no hay ningún problema. Y lo único, las altcoins han quedado bastante dañadas. Vamos a ver un poquito cómo... Bueno, yo creo que ya ha quedado bastante claro el análisis de Bitcoin, ¿no? Si hay alguna duda, pues me preguntáis, pero en principio creo que estamos en esa fase correctiva que no sabemos si es esta o esta, pero que da igual, que en cualquier momento el mercado se va a volver a dar la vuelta y vamos a ir nuevamente fase alcista. Cuestión de tiempo y que se calme un poco también el resto de mercados, la bolsa y todo un poco, ¿no? Bien, vamos con las altcoins que están sufriendo tremendo. Esto para que luego la gente dijese que decía de que las altcoins iban a bajar, que acababa de empezar la alt season y no sé qué. Bueno, pues aquí tenemos la alt season invertida. One Inch pues sigue bajando con fuerza, rompió los 9.326, continúa el descenso. AVE también caídas muy fuertes después de haber perdido ese soporte. Ha llegado a estar cayendo incluso un 15%. Hablábamos ayer de la zona de los 5.515, podría caer ahí. Cardano está aguantando bastante bien dentro de lo que cabe, porque tiene eventos cerca. Solamente por eso, si no, estaría cayendo bastante más. Algorand también cayendo bastante. Fijaros desde dónde viene. Viene desde los 3.888. Descenso tremendo. Hemos tocado 1.790 hoy. Bueno, algunas que habían estado subiendo muchísimo como Alfa. También fijaros qué tremenda caída lleva ya. Vamos a ver qué más hay por aquí. Pero fijaros cómo hay que huir de la euforia. Cuando nosotros decíamos, hay que vender altcoins, la gente riéndose, jajaja, vender altcoins y sube otra vez, no das ni una, no sé qué, pues es que hay que huir de la euforia. Lo que no vas a vender es en el máximo porque no sabes cuándo va a ser el máximo, evidentemente. Pero hay que salir de ahí. No hay que quedarse, hay que disminuir posiciones. Como decíamos, pasar del 20% al 15%, al 7%, al 5%. Como mucho ahora mismo tendrías que tener un 5, un 7% en altcoins. Es lo que hemos estado diciendo. Si tienes un 7% no hay problema, si ya se recuperarán. Si no estás apalancado no hay problema. Porque con el otro porcentaje que dedicas a altcoin, si ahora mismo estás con un 7 y dedicas un 15, con el otro 8%, ahora cuando hagan suelo, enseguida vas a recuperar lo que pierdas en las otras. Pero no incurras en riesgos innecesarios. Está habiendo una euforia desmedida, tienes que salir de ahí, pero pitando. Si es que de la euforia hay que huir siempre. Fijaros, AirSwap un 16% de caída también, tremendo, desde los 720 a 379. Atom, aguanta bastante bien. Aguanta bastante bien. De hecho, a la noche estaba subiendo bastante. Se ha ido para atrás pues con el varapalo que se ha pegado el Bitcoin en las últimas horas, pero aguanta bastante bien. Audio en positivo. No había hecho nada y era de las que, bueno, podía aguantar todavía. Van cayendo muchísimo, 14%. Ha llegado a estar perdiendo el soporte de los 25.047, soporte que decíamos ayer que era importante. Por lo menos ha rebotado. Basic Attention Token también mal. Pierde claramente
el soporte de los 1025, que era un soporte importante, y se va al siguiente nivel, que son los 900 más o menos. Bueno, Bitcoin Cash un 10%, desplomadísimo, ahí llega a estar cayendo más de un 20%. Binance también cayendo un 10%, dentro de lo que cabe no es de las que más cae, está aguantando bastante bien en la parte alta, sigue estando bastante bien para cómo está el mercado, la verdad. BTC-ST también se mantiene en positivo, bastante buena pinta también. Cake un 24%, rompiendo la línea de tendencia, vamos a ver cómo cierra, depende cómo cierre. Si cierra por debajo de esta línea pueden venir caídas bastante fuertes. Ya lo comentamos en su momento, que también estaba muy en euforia. Algunos se quejaban de que habían vendido y había seguido subiendo. Es que no se puede saber nunca el máximo. Lo que no puedes hacer es quemarte ahí. No puedes quedarte y quemarte en una posición que puede ser muy peligrosa, que te puede llevar hacia la zona de los 3 o de los 1 tranquilamente. CHR un 16% abajo. Bueno, no está a malos niveles, está a un nivel de soporte. También podría rebotar desde esa zona hacia 116. Chiliz un 10% abajo. Al final no ha conseguido hacer esa banderita. Tampoco es de las que más perjudicadas esté. Fijaros dónde estamos. Estamos con Bitcoin en 46.450 ahora mismo. Y Chiliz, que cuando el Bitcoin estaba a estos niveles, andaba por 64, 63, entonces está mucho mejor, evidentemente, está en 80, pero evidentemente se ha ido para atrás, no ha hecho un movimiento alcista que se estaba esperando, ¿no? Pero aún así, pues está consolidando por unos niveles muy por encima de donde había estado cuando el Bitcoin estaba en estos niveles hace unas semanas. Compound un 5% abajo, que continúa también perjudicada. Las finanzas descentralizadas al final, bueno, ya habéis visto que son peligrosas porque bueno, en sí no son peligrosas las finanzas descentralizadas, pero la gente es muy peligrosa cuando utiliza herramientas de finanzas descentralizadas sin conocerlas bien. O sea, los que son un peligro es la gente que las utiliza sin saber. Pero eso genera pérdidas también. Al generar pérdidas, pues supone también caídas para estos proyectos. No es culpa del proyecto, evidentemente, es culpa de la gente que los mal utiliza, pero es así. O sea que al final, si hay un mal uso, pues se producen estas caídas, ¿no? CRO también cayendo mucho, a pesar de la noticia de ayer de que iban a quemar tokens. Bueno, es que mucho no puede subir. Mucho no puede subir. Es verdad que decíamos ayer que quemando tokens, pues bien, podría subir igual hasta 600, pero es que ayer ya estuvo en 500, en 495, casi 500, tampoco puede subir mucho más y hoy pues con el mercado bajista ha vuelto a caer. Es verdad que con la quema de tokens, pues igual la zona de los 250 no es mala, pero claro, yo ayer estaba contando la quema de tokens, hice un cálculo aproximado desde esta zona de por aquí, pero claro, hay que tener en cuenta que toda esta subida previa es de gente que ya sabía que iba a haber esa quema de tokens, seguramente. Entonces quizás he sobreestimado el precio. Porque igual habría que calcularlo a partir de los 150, 160, que es cuando empezaron a comprar, cuando alguien seguramente internamente sabía que iba a haber esa noticia. Así que es posible que el precio no sea tan alto como decíamos ayer, ¿eh? CRV también cayendo, moneda que cuando el mercado se comporta alcista y las finanzas descentralizadas van bien, pues ha demostrado que tiene fuerza, pero ahora pues ya lleva bastante tiempo cayendo. Tiene aquí una figura clara de hombro, cabeza y hombro en la parte alta, como veis. Lo digo para la gente que anda aprendiendo análisis técnico, pues aquí es una figura clara de hombro, cabeza y hombro. Rompe esa figura y empieza a caer, rompe el soporte, continúa con la caída. Ha tocado el soporte en esta zona y ha rebotado en los 372, pero el precio sigue siendo bajista de momento. CTSI también caídas fuertes, acercándose a la línea de tendencia como hablábamos estos días. DAS un 8% también de caída.
también acercándose a esa línea de tendencia que sería soporte. La pinta técnica había empeorado los últimos días. Digibyte también decíamos que la vela de ayer ya rompía con ese movimiento alcista y se quedaba un poco fea. Hoy continúa con esas bajadas. Están llegando a niveles ya donde si tú tienes un porcentaje bajo de altcoin, si has hecho lo que deberías haber hecho cuando estaba en euforia el mercado y reducir las altcoin al 5%, al 6%, al 7% como mucho, es momento de algunas de estas monedas empezar a comprar parcialmente. Coger hoy y decir, bueno, tengo un 5%, pues voy a meter otro 1% más hoy o otro 2% más hoy. Eliges un par de monedas, compras y te esperas a mañana. Que mañana sigue cayendo, pues puedes decir, venga, otro 1% a otra moneda, de las que se han comportado bien en el ciclo anterior, otra más. Que sigue cayendo el mercado al día siguiente, vuelves a meter otro 1%. Este es el momento de hacer eso. Y lo mismo que este momento es de hacer eso porque hay miedo, en el momento de euforia hay que salir también. Aunque siga subiendo los días siguientes, da igual. Y aquí también, aunque siga bajando los días siguientes, tienes que empezar a tomar posiciones. Porque no sabes cuándo va a ser el mínimo. No lo sabes. Entonces tienes que empezar a tomar posiciones, incrementar la cartera, igual que la disminuiste cuando había euforia. Igual. Bien. Día. Otra que está bajando también, acercándose a los mínimos, no pudo con los 6.541, lo intentó varias veces y ahora retrocede hacia los mínimos anteriores. Soporte más o menos está en la zona de los 3.928. Igual alguna moneda de estas que son menos líquidas sufren caídas como las que hemos visto en Kraken. Puede ocurrir. Puede ocurrir. Pero si ocurren aquí, en otros sitios mucho más fácil porque hay mucha menos liquidez. Me refiero a Binance, ¿eh? En Binance hay más liquidez y es menos probable que te ocurran esas cosas, aunque también han ocurrido y ya las hemos visto en algunas ocasiones. En monedas poco líquidas puede pasar en cualquier sitio. Dogecoin rompiendo también el soporte, aunque todavía no con mucha claridad. En cuanto rompa este nivel de aquí, que son los 82, más o menos creo, vamos a ponerlo. En cuanto rompa ese nivel, la caída puede ser tremenda, ese 82. ¿Vale? Ya está empezando a perder esta línea, que es importante. En cuanto pierda ese nivel, la caída puede ser muy fuerte. DOT cayendo un 6%, ha estado cayendo mucho más, un 12%. Buena oportunidad en el caso de DOT porque ha demostrado fortaleza estos últimos días y cualquier caída brusca que se produzca en una moneda que se ha estado comportando muy bien, pues puede ser una buena compra para eso que hemos dicho, un 1% adicional en las altcoins, pues en DOT cuando ha caído por debajo de 60.000 era una buena compra. Luego sigues esperando para los días siguientes, pero esa era una buena compra. Dask un 15% abajo, que ya también llevaba mucha subida y seguramente irá hacia los 321. Elrond un 6% de caída, que es otra moneda que yo también, pues en esta zona de por aquí ya de los 1990 o incluso 1850, pues empezaría también a tomar una posición. No toméis posición de golpe el mismo día en todas, porque si os equivocáis de día y resulta que al día siguiente vuelve a caer otro 10% el mercado y habéis metido todo justo hoy, pues vais a tener un 10% de caída de media en lo que hayáis comprado. Por eso digo, comprar un poquito hoy, esperar a mañana, si cae más, comprar un poquito más mañana, si cae más al día siguiente, otro poquito más al día siguiente y vais haciendo no solo una media de precios, sino una diversificación también temporal, que a veces también es importante porque no compras todo en el mismo día y no estás incurriendo en el mismo riesgo del mismo día, porque al día siguiente se ha caído un 10% más, compras un 10% más barato, o sea que aunque sea otra moneda diferente, pero da igual, tienes varios riesgos, ¿no? Bien, ENJ también cayendo muy fuerte, rompiendo soportes, ELF también rompiendo soporte de los 498, casi se ha ido a 380, EOS también caída del 10%, ha llegado a estar cayendo bastante más, todo caídas tremendas, ¿no? Ethereum un 4,3%, amenazando con romper el canal,
Si lo rompe, la caída puede ser muy fuerte, ya lo hemos comentado. Este canal que lleva desde hace tiempo, desde enero del año pasado. Si lo pierde, las caídas pueden ser muy, muy fuertes. Así que ojo con ese nivel, que de momento sí lo está aguantando. Ha dejado solo mecha por debajo, la mecha no importa mucho, pero la pinta no es nada buena. Y contra el dólar, que ya lo dije el otro día, que estaba rompiendo la tendencia, lo avisamos aquí cuando estaba apenas rompiendo, lleva ya una caída bastante tremenda y no me extrañaría verlo en la zona de los 1100, que es este soporte de por aquí más o menos. No me extrañaría, pero nada. Y puede caer más incluso, pero bueno, no me extrañaría verlo en 1100. EWT pierde también el doble suelo que tenía, ese soporte del doble suelo. Con el mercado así tampoco se puede pedir mucho más. Fed cayendo un 12%, fijaros dónde llega a estar, 375, esa era zona de entrada, ayer decíamos, bueno, ayer, llevamos diciéndolo varios días, entre 330 y 410 más o menos es la zona de entrada. O sea que aquí era una buena oportunidad hoy para haber cogido algo de Fed con esa parte que tenías que tener fuera desde hace ya muchos días. Vamos a ver qué más hay por aquí. Bueno, ya veis, caídas tremendas, 22%, 13%, 20%, no hay mucho por donde agarrarlo. GRT solo un 12%. Hablábamos estos días de que podía caer entre 3.000 y 2.600. Se ha quedado el mínimo en 2.865, más o menos en la media de esos precios que decíamos que podía caer. Yo creo que esperaría un poco más, pero también en esos precios ya se podía haber tomado algo de posición. En esa zona de 2.900 tú podías haber cogido algo y esperar nuevas caídas para coger más si cae a 2.600 o si cae a 2.500. Es otra moneda que también se ha comportado bien y que en esos niveles pues yo empezaría a acumular también. Pero claro, alguien que no haya hecho los deberes antes y se haya quedado en el mercado en la euforia, pillado, pues ahora tampoco puede hacer nada. Solo le queda esperar. Esa es la diferencia entre hacer bien las cosas y no hacerlas bien. Si no las haces bien, bueno, te puede salir bien porque luego puedes recuperar en el largo plazo, pero si hubieras hecho bien, ahora tendrías esa liquidez para poder entrar en este tipo de monedas cuando caen. ICX, también caídas fuertes. Fijaros que ya también se acerca incluso al soporte de los 2.355. Puede caer más. IOTA, otra que se está acercando también a zonas de compra. Bueno, de hecho ha tocado esa zona de 2006. Ayer hablábamos de la zona de los 2000 para comprar. Oportunidad también muy interesante para empezar a comprar. Si cae más a la zona de 1710, pues se compra más. Pero aquí ya es oportunidad. La gente me estaba hablando de comprar por aquí por 2600, 2700 estos días de atrás. Todos locos. Todos locos de que hay que comprar IOTA a largo plazo, hay que comprar IOTA a largo plazo. Pues hay que comprar, pero no ahí. Si había que haber comprado aquí, si lo estábamos diciendo en diciembre, hay que acumular IOTA. Luego cuando está en 2600 todo el mundo quiere comprar y aquí no quería comprar nadie. En 900, en 1000. Y ahora seguro que hoy la gente también está, igual baja más, igual no compro. Joder, querías comprar en 2600. Ahora me dices que en 2000 no quieres comprar y querías comprar en 2600. Es como que parece como que te están tomando el pelo. O sea, no quieres comprar en 1000 cuando estamos diciendo que hay que acumular. No quieres comprar aquí tampoco cuando en 1100, 1200, que también estaba el mercado, la había dejado atrás a IOTA comparado con otras. No quieres comprar. Y luego resulta que sube a 2600 y todo el mundo quiere comprar IOTA. Es como un chiste. Me estás tomando el pelo. O sea, te estoy diciendo que compres aquí en diciembre, que compres aquí, y cuando está en 2600 me estás diciendo que a ver si se compra para largo plazo. Hay que esperar las oportunidades. Esto es la oportunidad. Compra ahora. Compra ahora, compra si baja en 1700 y compra si baja en 1400. Si quieres, para largo plazo. Si no quieres, pues para corto. Pero no en 2600. ¿Vale? Espero que se vaya entendiendo eso porque
Estos días son importantes para afianzar esas cosas que decimos, ¿no? Que cuando lo decimos en euforia de que hay que vender las altcoins, todo el mundo, sí, vas a vender. Si mira, ha subido un 20% más, se ha multiplicado por 3 los últimos 5 días. Sí, claro. Por eso bajan ahora. Porque se han pasado de euforia, ¿no? Cava, 14% abajo también. Perdió ayer el 8.033. Parecía que lo quería recuperar al cierre. Bueno, parecía en todo. El Bitcoin también parecía que estaba mucho mejor ayer al cierre. Pero ya vemos que ha venido otra vez el varapalo hoy. Estamos perdiendo un soporte importante que son los 7.429. Vamos a ver cómo cierra. Si intenta cerrar por encima de esos niveles será positivo. Si no, pues nos tendremos que fijar en la zona de 6.550 y en esa zona estaremos en soporte y de ahí debería empezar a rebotar. Kyber Network también 13% abajo, zona de soporte en teoría, y ahí debería también empezar a rebotar. Link también muy mal, fijaros cómo está, ha estado fatal, ha estado por debajo de los 46.931 y es una moneda fuerte en teoría. O sea que fijaros, ¿no? Cómo está el mercado como para que estas monedas estén así. Litecoin no es de las que más cae, un 4,3, pero claro, es que está en mínimos históricos prácticamente contra el Bitcoin. Mínimos históricos. Muy mal. Maná también cayendo y perdiendo el soporte de los 508. Depende de cómo cierre la vela, podría ir a peor porque está justo ahí en ese soporte de los 448 que tiene aquí. Si pierde ese nivel, pues incluso podría irse a la zona de los 325, 328. Matic también cayendo, aunque no pierde la línea de tendencia acelerada que tiene. Aún así, también puede llegar corrección porque está muy arriba. Pero es una moneda que seguramente cuando se dé la vuelta al mercado será de las que mejor se comporte. Hay que tenerla en cuenta. Si se puede pillar esta moneda por la zona de 180, entre 160 y 180, yo creo que sería una entrada ideal, porque es de las que, en cuanto el mercado se ponga bien, porque el mercado se va a volver a poner bien. Ahora la gente pensará también, igual que pensaban hace 3 semanas, que esto era imposible que cayese, porque estaban pensando que la altcoins era imposible que cayese muchas personas estaban pensando, es imposible, es la alt season, esto no acaba más que de empezar, vamos a hacer un por 10, vamos a hacer un por 20. Bueno, la gente estaba loca, ¿no? Pues ahora la gente seguramente pensará lo contrario, dirá, ya nos vamos para abajo, esto no se va a recuperar nunca, esto es como la caída del 2018, no sé qué, pues no. Pues ni antes era un por 10, acaba de empezar la all-season, nos vamos to the moon, con todas las altcoins son mejores que el Bitcoin y no sé qué, ni antes era eso, ni ahora es lo contrario. Las altcoins volverán a caer a niveles interesantes y volverá a haber un movimiento alcista en las altcoins que no será pronto, seguramente, no será pronto, pero que igual para mediados de marzo o finales de marzo empezamos una nueva subida importante en las altcoins. Que no quiere decir que a corto no vaya a haber movimientos, ¿eh? A corto puede haber rebotes del 20%, 30%, cuando lleguemos a estos niveles que estamos hablando, pero yo me refiero a una subida un poco más consistente como la que hemos tenido desde el 3 de enero hasta el 5 de febrero, pues es posible que a finales de marzo, pues quizás el mercado nos dé otra oportunidad de esas y tengamos abril, pues alcista para las altcoins quizás. Puede que sea eso, pero vamos a ir viendo, ¿no? Y vamos a intentar huir de los sentimientos, lo que decimos, huir de la euforia y entrar en momentos de pánico como hoy. MicroStrategy hoy seguramente abrirá también bajando, supongo. Bueno, la preapertura nos está marcando parecido que el cerro ayer. Bueno, se lo están tomando bastante bien. No sé si habrán comprado MicroStrategy. Creo que hubo un movimiento el fin de semana que podrían ser ellos, pero tampoco lo sabemos seguro porque todavía no se lo han comunicado a la SEC. Tienen 7 días de plazo desde que hagan la operación hasta que lo comuniquen a la SEC. No sabemos qué ha pasado. No sabemos si han comprado todavía o quizás están comprando ahora. La verdad es que sería muy bueno para MicroStrategy que las compras las estuviesen haciendo a estos precios, pero no lo sabemos. Mejor que haberlos comprado en el fin de semana en 56.000, desde luego. Pero bueno, sin más. Si no está bajando mucho de precio, es posible que todavía no hayan comprado, porque si no, igual estarían bajando más.
la gente pues ya estarían descontando pues que tendría unas pérdidas en esas últimas compras. Pero bueno, aún así, MicroStrategy me parece que a medio largo plazo la vamos a ver muy arriba. Porque Bitcoin yo creo que durante el año va a seguir subiendo y en los momentos en que Bitcoin se acerque pues a los 80.000 o 90.000, pues es posible que MicroStrategy esté el doble de precio que está ahora. También. Incluso más. Porque yo creo que MicroStrategy está incluso... depende más del Bitcoin que el Bitcoin mismo, ¿no? Prácticamente. Bueno, Nier también bajando, ya ayer tenía mala pinta y la vela de hoy pues destruye un poco todo el gráfico. Todavía podía caer un poco más hacia la zona de los 530. Neo también un 10% abajo. No solo ha caído al 761 que hablábamos ayer que podía volver a caer, sino al 712, que es el siguiente nivel de soporte, y ahí es donde ha rebotado. Se había comportado muy bien, pero bueno, ya no ha podido con el mercado, ¿no? Ocean también pierde los 1940, que era un soporte muy importante. Omísego también caídas fuertes hacia la línea de tendencia. Ha perdido el soporte de los 1035, que también ayer al cierre pues los intentó aguantar. Como no ha habido rebote del mercado, pues tampoco ha rebotado Omísego. Ontology también ha caído a zona de soporte de los 193. Seguimos. ULC se mantiene en positivo, bastante bien, para ser una moneda pequeña encima. Está aguantando muy bien todo el chaparrón. Perdón. Qtum también cayendo mucho, perdió los 1229 ayer y al final la vela de hoy ha sido muy destructiva. Nos hemos ido muy abajo, por debajo de los 1000, en la zona de 940. Ahí ha rebotado un poco, pero la pinta gráfica es bastante fea ahora mismo. Para reestructurar estos gráficos van a necesitar, yo creo que tiempo. Aunque reboten en el corto plazo puntualmente fuerte, un rebote no significa una recuperación. Solamente es un alivio de todas las caídas que llevan, porque por ejemplo, si cogemos ahora Qtum, estamos viendo que el descenso es del 52% desde los máximos. Y claro, aunque haya rebotes puntuales que te puedan subir un 10%, o un 15%, no quiere decir que vayas a recuperar la tendencia alcista ya inmediatamente, sino que igual hay recuperaciones, vuelta a caer, recuperaciones, hasta que no hagas un suelo un poco decente, pues va a tardar tiempo también. Riff es de las que mejor está aguantando. Ayer acabó en positivo incluso, durante la noche de hoy también en algunos momentos ha estado bien, pero al final pues ha sucumbido también ese movimiento bajista del Bitcoin y ahí anda peleando con los 60. Creo que es una de las que también rebotará en cuanto el mercado se estabilice hacia la zona de los 80 como mínimo y no me extrañaría incluso hacia la zona de los 90-95, pero necesita eso, que el mercado se calme. REN, otra de las que yo empezaría también a acumular en esta zona de los 2000. Podéis elegir una, dos, tres, varias. Yo os he dado alguna alternativa. Se pueden acumular en esos niveles que hemos hablado IOTA, se puede acumular REN, alguna otra que os he comentado que ahora no recuerdo cuál. No tenéis por qué coger todas. Con coger una puede servir, con coger dos puede servir. Poco porcentaje. Ya hemos dicho que no hay que jugársela todo hoy. Un pequeño porcentaje. Mañana si vuelve a caer otro pequeño porcentaje. Al día siguiente otro pequeño porcentaje. Pero claro, eso se lo puede permitir el que está prácticamente 100% en Bitcoin o 95% en Bitcoin, evidentemente. RLC también pierde el soporte y también se nos va fuerte abajo, un 15%. Mal también últimamente. Rose pierde el soporte de los 206, aunque es de las que mejor aguanta también. Está aguantando bastante bien, hasta ayer aguantaba el 206, hoy lo pierde. Intenta acercarse de nuevo a ese nivel para no cerrar muy lejos. Y eso es señal positiva, pero aún así, pues son caídas fuertes. RSR también caída fuerte, pierde los soportes anteriores. Run un 8% abajo, que incluso se ha llegado a meter por debajo de la línea de soporte, esta línea bajista que ahora hace de soporte, ahora mismo está justo en ella. Bueno, aquí ya veis muchas caídas más. Sol se mantiene en positivo,
Muy buen comportamiento desde ayer también. Es extraño, pero está muy fuerte comparado con el resto. STX también está muy fuerte, solo baja un 2%. Ayer consiguió cerrar por encima de los 1372 finalmente y hoy se mantiene también ahí arriba. Bastante bien para cómo está el resto del mercado. Teta también aguantando bastante bien. Movimientos extraños. Debería, como hemos dicho, caer más, pero aguanta ahí arriba. Tomo Chain ayer tuvo un movimiento también brutal desde los 3000 hasta los 4000. Después de abrir la siguiente vela casi llegó hasta los 4600, o sea que el rebote fue tremendo y hoy vuelve a bajar casi todo de nuevo. Ha estado muy volátil. Tron por debajo de los 100 en 90, ha estado incluso en 83, caída muy fuerte. UNFI cayendo, pero no tanto como, o sea, yo me espero todavía más caídas de UNFI hasta la zona de 28.000, 27.000. Uniswap un 12% de caída también, normal que vaya a la zona de 41.397, también podría ir a la zona de 36.851. Lo extraño es que no haya caído antes. Wabi también caídas fuertes después de haber estado aguantando durante muchos días en esa zona de los 460. Vuelve a caer a la zona de los 320. OneChain también caídas del 16%, casi ha tocado los 1328 que es soporte. Walton Chain 15% también de caídas, una caída también muy fuerte, por debajo del nivel de 172 del que hablábamos. Stellar también una caída tremenda del 11%. Lo hemos dicho repetidamente, incluso los días que subía, si veis los vídeos, decíamos no me fío mucho de esta subida, es que no me fío de Stellar, no me fío. El comportamiento histórico no ha sido muy bueno y sigue siendo malo. Monero de las que menos cae, era de las que más atrás estaba, de las que peor se había comportado y entonces, bueno, tampoco tiene mucho que perder ya. Estamos con unas caídas también muy fuertes en SEM, que había tenido ayer una subida espectacular y hoy incluso en algunos momentos todavía llegaba a subir, pero ya vemos cómo lo pierde todo en un día. Ripple también cayendo un 9%, también, bueno, caída muy fuerte. Tezos un 12%, pierde soporte de los 728, se va casi hasta los mínimos. Mala pinta también. ZK un 7% abajo, que también es de las que menos cae, pues por lo mismo que Monero. Tampoco es que había hecho gran cosa antes. Orizen cayendo un 18%, que pues, no me extraña, si es que debería caer mucho más. Cílica también cayendo a los 200 y acercándose otra vez a los 164, que es un nivel de soporte muy importante. Y ZRX muy bien, solo cae un 2,43 y en algún momento del día ha estado subiendo mucho. Ha llegado a estar en 3.534, así que no sería de extrañar que está fuera de las primeras en rebotar bien, en cuanto el mercado esté un poquito mejor. Y nada, vamos con el Bitcoin antes de cerrar, que lo seguimos teniendo muy volátil. Ahora mismo con una caída del 14%, que es una caída muy fuerte. Vamos a ver el gráfico en una hora, para ver ahí. Ya vemos cómo hemos perdido en el gráfico diario esta línea de tendencia acelerada que tenemos aquí. Por lo tanto, ahora esta línea hará de resistencia y seguramente esto es un buen punto, esta línea, para establecer el siguiente punto máximo, porque el precio cuando rebote irá hacia esa línea y cuanto más tiempo tarde, pues más arriba estará esa línea, pero nos marcará seguramente el siguiente punto máximo cuando haya ese rebote de precios ahí en esa línea, ¿no? Así que no me extrañaría que hasta seguramente que hasta el 10 de marzo, entre el 8 y 10 hasta el 8 y 10 de marzo posiblemente no recuperemos, sí, posiblemente no recuperemos los máximos hasta esos niveles, hasta esas fechas, ¿no? Iremos viendo. Tengo que sacar más conclusiones, pero en principio yo creo que va a tardar tiempo en llegar. Vamos a mirar otro gráfico. Bueno, espera,
Vamos a poner el gráfico en 1 hora y luego miramos otros gráficos en los que tenemos líneas no aceleradas de tendencia más abajo para mirarlo un poco. En principio este es el gráfico de 1 hora. Aquí fueron las rupturas de estas líneas que nos dio la pista de que empezaba una corrección. Las vamos a quitar ya porque ya no nos sirven. Y ahora tenemos las líneas bajistas. Una normal, que ayer no fue capaz de superar y por eso el precio comenzó a descender de nuevo. Y otra acelerada, que es en la que está ahora, y es la primera que tiene que romper para empezar a hacer un suelo en esta zona. Vamos a trazarlo un poco mejor porque aquí se nos sale de algún punto y ahí. Vale, esta es la línea, la primera que tenemos que empezar a romper para empezar a hacer una base para la recuperación. De momento, como los máximos y mínimos son decrecientes, no hay mucho que decir. En el momento que rompa esta línea, nos marcará un nuevo máximo relativo, no sé en qué punto, quizás en 49.670, puede ser. Tendremos que volver a trazar una nueva línea en ese punto nuevo que surja, que no sabemos cuál va a ser, pero que imaginemos que va a ser ahí. Imaginemos que esto va a ser un rebote desde aquí hasta aquí. ¡Pum! Y aquí empieza a bajar otra vez. Pues ahí marcaremos una nueva línea, como hemos hecho muchas otras veces, si recordáis. Y después de eso, cuando haya este retroceso que nos lleve de nuevo a vete tú a saber qué punto, habrá una nueva recuperación, superará esta línea, nos dará ya una pista de que esto está cambiando y en cuanto supere este máximo relativo que nos deje, que no sé si será aquí o en otro punto, yo lo he dibujado ahí, pero puede ser en 48.000, puede ser en 51.000, en 50.500, donde sea, cuando supere ese máximo relativo que nos deje después de romper esta línea y tener una corrección, entraremos ya en la recuperación siguiente. ¿Vale? Lo hemos explicado muchas veces cómo va eso y esta vez no será diferente, será lo mismo. Primer paso, romper esta línea acelerada. Segundo paso, establecer una nueva línea menos acelerada. Tercer paso, romper esa línea menos acelerada. Y cuarto paso, romper el máximo relativo que nos deje cuando rompa esta línea. Esos son los pasos para volver a cambiar de tendencia y volver a ir otra vez hacia arriba. Y en gráfico diario vamos a ver en alguno que tenga una línea de tendencia un poco más de largo plazo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a coger este y vamos a dibujar la línea de tendencia más cercana que tiene el precio ahora mismo, que es esta. ¿Vale? Esa es la línea de tendencia más cercana que tenemos al precio. Ahí. Entonces es posible que el precio caiga hacia estos niveles o que el tiempo nos lleve hasta esta línea. Son dos posibilidades. Si cae a esta línea pronto, pues más o menos es justo el máximo anterior, lo cual cuadra con eso que decíamos, tiene un 50% de posibilidades de caer ahí. Si no cae, si se encuentra en estos niveles y rebota y anda por aquí un tiempo, pues solamente con que lleguemos hasta el día 8 de marzo, tocaría esa línea y empezaría otra vez a subir. O sea que podemos consumir tiempo de aquí hasta el 8 de marzo y tocar esa línea, o podemos consumir precio, caer y rebotar rápido desde ahí. Cualquiera de las dos es válida y esta es la línea de tendencia más cercana y más importante que tiene ahora mismo, que coincidiría, como decimos, con ese nivel de soporte. Con este nivel de aquí más o menos coincidiría. ¿Vale? Así que nada, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana. Bueno, no, hasta luego, perdón.